Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas de Argentina y desde cualquier parte del mundo que escuchen estas predicciones para Argentina. Argentina está dando que hablar en el mundo. ¿Qué está sucediendo y qué podría suceder en Argentina durante el 2025? Es el tema que trataré. Desde mi perspectiva, esta gran madre está en trabajo de parto. Es muy doloroso y difícil. Tenemos complejos desafíos que enfrentar todos los que habitamos este bendito suelo argentino. Estas predicciones entiendo que pueden resultar una guía para comprender el proceso que atravesamos y una orientación para elegir con conciencia dentro del clima que propone el cielo y la carta natal de Argentina. Quizás sea una guía para coleccionar y seguir reflexionando sobre los procesos que atravesamos los argentinos, los distintos ciclos en los cuales estamos inmersos. El 2025 será un año donde los acontecimientos nos empujarán a gestar la identidad del ser argentino. ¿A qué proyecto de país quiere la sociedad en su conjunto? ¿Qué relación tendremos con el extranjero? ¿Qué haremos con los recursos naturales? ¿Qué derechos tendrán los habitantes de este suelo? En suma, una gran cantidad de tensiones y eventos que nos conducirán a un 2026 donde se darán las puntadas finales de una nueva Argentina. ¿Cómo será esa nueva Argentina? En mucho dependerá de cómo respondamos a las fuerzas del cielo, más allá de la alusión que esta expresión hace al actual presidente de Argentina. Lo que acontece lo trasciende. He preparado esta conversación dirigida a todo público. Evitaré las complejas cartas astrológicas, si bien esta conversación será para entendidos y para no tan entendidos en astrología. Les diré que también todo lo que digo y lo que diré se fundamenta en un riguroso uso de múltiples técnicas astrológicas. No estoy dando opinión, sino una interpretación astrológica luego de un minucioso análisis del cielo y su relación con la carta natal de Argentina y sus ciclos, de lo cual iré dando específicas menciones a qué aspectos me refiero. Para comprender el presente, primero debemos detenernos en los grandes ciclos históricos planetarios que actúan como telón de fondo en los acontecimientos actuales. Luego me detendré en los factores astrológicos que indican de qué se trata el tiempo presente. Seguidamente tendrán una guía donde me centraré en las interpretaciones de los desafíos y eventos para el 2025. En síntesis, en este video tendrán tres secciones: los grandes ciclos históricos que inciden en el presente, increíblemente todos activos a partir del 2025 y hacen su cierre en el 2026. Indicadores específicos del tiempo presente. Mientras preparaba este trabajo, no dejaba de asombrarme con la claridad que el cielo nos está hablando. Y finalmente, el horóscopo del año.
Espero que este minucioso trabajo que he realizado sirva para la comprensión y discernimiento y que nos permita transitar con mayor lucidez un tiempo que presentará múltiples y complejas situaciones a nivel mundial y en particular para Argentina. Argentina tiene que resolver la exclusión, los enfrentamientos, la doble moral, la corrupción estructural, cultural, económica, ideológica. Este será un año donde las cloacas se abrirán y deberemos mirar de frente lo que guardamos bajo la alfombra, lo propio, lo ajeno y lo compartido. Así que he preparado una presentación para guiar la exposición y aquello que les quiero transmitir. Comencemos. Predicciones para Argentina 2025. La gran madre está en trabajo de parto. Dice nuestro preámbulo que preclaramente y conectado con las fuerzas del cielo, Raúl Alfonsín, cuando asumió su presidencia en el año 1983, recitaba como un mantra. Esto se trata del preámbulo de nuestra Constitución Nacional. ¿Por qué lo recitaba? Estábamos con Plutón ingresando en el ascendente de Argentina y veremos el ciclo en el cual se recitaba este mantra. Así, este mantra dice que en el suelo de la nación argentina tiene como objeto constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Ciertamente nos preparamos para cobijar a todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino. Antes tenemos unas tareas pendientes que no nos resulta fácil resolver. Veamos. Primeramente, soy una apasionada de la historia y de la filosofía. Hay un filósofo muy conocido que es Hegel, y él estaba convencido que el sustrato filosófico, o sea, las preguntas que nos hacemos en un tiempo-espacio, solo se pueden comprender comprendiendo los procesos históricos. Voy a leer específicamente una pequeña frase de él que ampliaré en mis comentarios. El pueblo tiene que saber lo universal, base de su moralidad, por medio de lo cual lo particular desaparece. El pueblo tiene, pues, que conocer las determinaciones de su derecho y su religión, sus creencias. Es decir, el sustrato profundo del ser argentino se entreteje en un conjunto de procesos sociales, culturales y económicos que van dejando huellas, creando derecho. Existe un entramado profundo en el cual se van desarrollando las problemáticas, los desafíos, las creencias, la idiosincrasia. Entonces, un pueblo no es producto de una generación espontánea. Apareció
este personaje Milei en el contexto de una serie de procesos culturales. Un pueblo no es producto de una generación espontánea, sino más bien el resultado de múltiples procesos. Estos procesos se corresponden con ciertas correspondencias en el cielo que inciden en la entidad que estamos tratando de comprender. Entonces, para comprender el momento actual, revisando la totalidad de ciclos de la historia argentina, detecté que existen ciclos que específicamente se activan en este periodo que estamos considerando. Les voy a separar estos ciclos en tres grandes ciclos que estaría afectando o actuando como telón de fondo en el momento presente. El primer ciclo en el cual estamos y se activa actualmente tiene que ver con 1890 al 1900. Uy, 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 qué lejos nos remontamos. Pero sin embargo, este ciclo está totalmente presente. Un ciclo planetario tiene que ver cuando dos arquetipos se encuentran y en conjunto determinan una fuerza energética de determinadas cualidades que se manifiesta como eventos concretos o a la inversa, eventos concretos que encontramos una correlación con este encuentro de fuerzas en el cielo. Lo cierto es que vamos a considerar Plutón, como todos sabemos, Plutón, el señor de las transformaciones dolorosas, y Neptuno, el señor de las fantasías y las ilusiones incumplidas. Habitan estos tanto Neptuno habita en la casa 2 de Argentina y Plutón habita en la casa 6 de Argentina. Vamos a ver, ahora no me voy a detener en las casas, haré un análisis específico de las casas, pero simplemente en la casa donde está Neptuno tiene que ver con los temas del dinero, ¿sí? En la casa 2 del dinero, Argentina, tiene a Urano, a Neptuno y al nodo sur. La casa 2 del dinero que siempre nos ha sometido a grandes crisis financieras y la relación tan compleja que tenemos con el dinero propio y el dinero de los otros. Plutón está habitando en la casa 6 junto con Quirón y otros indicadores. La casa 6 que tiene que ver con los trabajadores, con el pueblo, con los inmigrantes, la vamos a ver en detalle. Este ciclo de Plutón-Neptuno, que se activó en el año 1892, es un ciclo sumamente extenso, muy extenso. Por eso, prácticamente a veces no los tenemos tan presentes. Este ciclo tiene un ciclo de 470 años, imaginemos lo que estamos hablando. Pero ahora, en el 2026, entra a ser un sextil, es decir, entra en una conversación respecto de los temas que tenemos de ese ciclo. Luego tenemos otro ciclo sumamente relevante y también que tiene que ver con el ciclo de Quirón y Urano, que se activó, o sea, se encontraron. Nosotros tenemos a Urano en la casa 2, como acabo de decir. Este ciclo está en una fase menguante. Estamos cerrando el ciclo que se inició en aquel momento. Hago referencia primero a los factores astrológicos y ahora describiré
los eventos y las cuestiones tan fundantes que se activaron y se reactivan en este periodo que estamos considerando. Entonces, es muy extenso, se inició en el año 1898 a 4 grados de Sagitario, casualmente, no obviamente en la Casa del Dinero, y va a concluir en el 2042, ¿sí? En la Casa 11 también de los proyectos de Argentina. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de, de qué se trató este periodo. En los años 90, 1890, Argentina enfrenta la primer gran crisis financiera. Este ciclo tuvo tres cuestiones. En el año 1890 aconteció lo que se llamó el pánico de 1890. Como ven en la primera imagen, se produjo una mega crisis financiera a tal punto que la famosa Baring Brothers, que viene de la época de Rivadavia, prácticamente entró en quiebra por la cantidad de crédito que había otorgado Argentina, y Argentina entra en casi imposibilidad de pago. ¿Por qué aconteció esto? Habíamos salido del gobierno de Julio Arroca y él había hecho obras faraónicas en todo en Argentina, y se había producido un endeudamiento desmedido. Esto y algunos otros factores relacionados con un cambio cultural generaron una profunda depresión. Esta depresión, Plutón sobre Neptuno, Plutón yendo a fondo con las ilusiones, fantasías y las expansiones que tenemos en la casa 2 del dinero de Argentina. Esta crisis financiera no solo afectó a Argentina. En el año 90 al 92 va a estar Juárez Celman, un pariente de Roca, como presidente. A tal punto fue la crisis que tuvo que dejar el gobierno. La crisis argentina en ese momento, nosotros generamos un efecto resonante de crisis con Uruguay, y Brasil también entran en crisis a raíz de la deuda argentina. En Londres hubo problemas en la banca de Londres por la cantidad de dinero que estaba puesto en Argentina. Nosotros sabemos que Inglaterra ha sido uno de los principales compradores de los bienes de nuestro país. En aquel momento se utilizó una expresión. Se decía que un autor de ese tiempo decía: Argentina se halla en una situación tal de dependencia financiera con respecto a Londres que se le puede casi calificar como colonia inglesa. Bueno, este era uno de los temas. Otro de los temas que surgen es las dificultades digamos, una ley de inmigración que no fue al estilo americano. Y no me voy a detener. Cuando hice el video de Quirón para Argentina, expliqué en particular el fenómeno de la inmigración en Argentina. Pero la inmigración, que tuvo un gran auge entre 1890 y 1905, originó relaciones infrahumanas entre los inmigrantes que venían, los trabajadores. No había derechos, no había jornadas laborales con límites, era, digamos, la explotación. No había, obviamente, ni siquiera sistemas de salud. Recuerdo yo que de muy chica había un tío muy, muy viejito que decía, en otro momento, antes de Perón, decía: te cortabas un dedo y te morías de hambre, porque no podías seguir trabajando. Esto era las leyes laborales. En ese contexto, ¿sí?
emerge la Unión Cívica Radical, ¿sí? Creada por Alem, y el 26 de junio de 1891. Es muy importante la emergencia de la Unión Cívica Radical, por lo que voy a mencionar luego en las predicciones. Entonces queda claro acá el sistema de pobreza, los que habitan la Casa 6, el tema de la emergencia de una fuerza política que los representa y la primer gran megacrisis financiera que pone en ese momento, como era un país naciente, muchos apostaban, no se sabía si iba a ser Argentina, Canadá o Estados Unidos los países líderes del mundo. El otro gran ciclo que está totalmente activo es el ciclo que va desde el año 1966 al 73. Aquí tenemos el ciclo de Plutón tocando a Urano, que se da, que inició el 20 de junio de 1966, casi con, con la asunción exacta de Onganía y lo que tuvo que ver con el golpe de Onganía, el golpe militar a la democracia con el derrocamiento de Ilía. Este periodo va a ser un periodo sumamente poderoso por distintas razones, tanto porque Plutón, Urano entraban a la casa 12 de Argentina, que ahora vamos a ver los tránsitos de los transpersonales, pero lo importante es que en este ciclo, que es un ciclo bastante largo también, es un ciclo de 138 años, termina ya por el 2104. En ese momento, tanto Plutón como Urano estaban ingresando a la casa 12 de Argentina. Durante el tránsito tanto de Urano como Plutón por la casa 12 de Argentina es cuando acontecen el tema de los golpes militares, la asunción de la dictadura, los desaparecidos, etcétera, hasta que Plutón va a ingresar al ascendente de Argentina en el año 1982, con la vuelta de la democracia. Entonces, este ciclo va a comenzar un trígono creciente. ¿Qué hicimos con el aprendizaje de cómo usamos la libertad de alguna manera? O vamos a ir viendo que en ese momento se dio una gran represión respecto a la libertad. Entonces, en aquella instancia, el gobierno de Onganía estaba proscripto el peronismo, ¿no es cierto? En aquel entonces, una de las primeras medidas, escuchen atentamente, fue atacar la autonomía universitaria, uno de los laicismos científicos, en un episodio que se conoció como la Noche de los Bastones Largos. Busquen por internet el 29 de julio de 1966, la represión que se realizó a los estudiantes. También persiguió duramente a los homosexuales. Plutón, en aspecto con Urano, Plutón suele querer destruir lo diferente. Atentos, vamos hacia un trígono creciente en Géminis. También persiguió duramente a los homosexuales, a los jóvenes de pelo largo, a los jóvenes de pelo corto, y estableció una dura censura para la televisión y el cine. Con el movimiento sindical, su relación era mucho más contradictoria. Por un lado, inicialmente recibió apoyo de la burocracia sindical peronista, a través del secretario general de la CGT, que en aquel momento era Augusto Timoteo Bandor.
Mientras tanto, Bandor siguió la guía del líder Juan Perón, exiliado en Madrid, cuya guía ante el golpe militar, las guías de Perón, fue desencillar hasta que aclare, o sea, calmarse hasta que aclare. Frase gaucha que en este contexto significaba no enfrentar al nuevo régimen. Por otro lado, Onganía asestó duros golpes a sectores de la clase trabajadora, como, escuchen atentamente, los trabajadores ferroviarios, bancarios y docentes. Y con el paso de los años, parecía que el régimen militar había logrado estabilizar el país. También en este periodo, en noviembre de 1967, se sancionó la ley del servicio militar obligatorio. Ahora se está hablando de que se volvería a implementar el servicio militar obligatorio. ¡Oh, casualidad! Vuelve el trígono. El trígono tiene una función energética que es un aspecto de manifestación, es un aspecto donde aquello que se inició tiende a tomar una forma propia. Atención. El otro aspecto que también está presente es el aspecto Quirón-Saturno, que se inició también en abril de 1966 a 23 grados de Piscis, conjunción al Plutón que tenemos en la casa 6. Es decir, Quirón, Saturno, Plutón. ¿No? El grado de sometimiento a los que iban a ser sometidos los habitantes de la casa 6. Termina este ciclo, es decir, estamos en una fase de cierre de este ciclo de la opresión sobre los habitantes de la Casa 6 para junio del 28. Pero en este año, en el 2025, va a ser un semisextil. Un semisextil tiene naturaleza acuariana. Es decir, es como hemos hecho todo un viaje respecto a aprendizajes de cómo, de alguna manera, el poder, Saturno, el padre, puede herir. ¿Mm? En este caso, las heridas provocadas por el Estado. Entonces estaremos en un punto de revisión de qué proyecto definitivamente vamos a tomar respecto al rol del Estado y el uso de la fuerza. Aquí tenemos para entretenernos. Aquí tenemos para entretenernos con el ciclo que empezó en el año 1982 al 1999. En este ciclo no voy a hacer una revisión histórica, pero quiero marcar cómo estos ciclos se activan entre el 2025 y 2026. Pensemos que lo que estamos hablando son planetas transpersonales muy lentos, es decir, por ejemplo, que el 28 de marzo del 2026 se haga un sextil exacto, implica que ya está en orbe de sextil, ¿sí? Para el 2025. Entonces, Saturno-Plutón en el año 1982. Este ciclo se había iniciado en 1982 a 27 de Libra, ¿sí? Muy cerca de casa 1, y este ciclo terminó el 12 de enero del 2020 a 22 grados de Capricornio, o sea, en la casa 4 de Argentina. Este fue un ciclo que se cerró. Pero lo importante es que se abre nuevamente un ciclo de Saturno-Plutón. Este ciclo de Saturno-Plutón, que iniciamos el 12 de enero del 2020,
a 22 grados 46, se inicia en la Casa del Pueblo, ¿sí? Y va a concluir el 15 de junio del 2053 a 14 grados de Piscis. Es decir, es un ciclo donde eh, Saturno, que tiene que ver con la autoridad, y Plutón, que tiene que ver con los procesos de transformación impuestos por las autoridades, o de alguna manera las restricciones también que va a encontrar el poder respecto a este ciclo, tienen que ver, se van a desarrollar entre el área de la casa 4, que es la casa del pueblo, la casa de los recursos naturales, y va a pasar por la casa 5 y va a terminar en la casa 6 de la nueva configuración de los habitantes de la casa 6 de Argentina. Un diálogo muy interesante para este ciclo va a ser ahora en marzo del 2026. Tenemos por otro lado el ciclo que se inició en el año 89. Es un ciclo que se inicia en la casa 3, que tiene que ver con la comunicación, y va a concluir ahora, el 20 de febrero del 2026, a 0,45 de Aries en la casa 6. Saturno-Neptuno ingresó en el año 1989 a Capricornio, la casa 3. No es casualidad que durante este tiempo hayan tenido tanto protagonismo las ideologías, porque si bien esto está en Capricornio, está en la casa 3 de Argentina. Pensemos que desde el poder, desde Saturno, se ha dado mucha relevancia a este tema de las ideologías, la lucha por la batalla cultural. Pero bien, esta batalla cultural, estas ideas de dar forma a estas situaciones ideológicas, incluso Neptuno tiene que ver muchas veces en astrología mundana con las izquierdas. Veamos que actualmente este resurgir de las derechas en el mundo, pero en particular el mensaje del actual gobernante Milei, tiene que ver justamente con Saturno sobre Neptuno. Y esta batalla termina de alguna manera en febrero del 2026, pero inicia en la casa 6. O sea que la batalla ahora dejará de ser las ideologías para pasar a ver qué hacemos con los desposeídos, qué hacemos con aquellos invisibles, qué hacemos con los múltiples habitantes de la casa 6. Ese será el tema. ¿Qué hacemos con la pobreza, con la miseria, con la distribución de la riqueza? Entonces, el tema que se va a abrir en el 2026 es de otra naturaleza. Luego, el ciclo de Saturno-Urano también se inició en el año 1988. También vemos que en el 88, Saturno-Urano, el cambio de las estructuras, pasó por la casa 3, por lo cual el tema de las ideologías, mirando a los ciclos de Saturno y los ciclos de Saturno respecto a Neptuno y respecto a Urano, vemos que en ambos se armaba un periodo de estructuración de los temas ideológicos. Este ciclo termina en el año 2032. Definitivamente va a terminar a 28 grados de Géminis, es decir, va a terminar en la casa 9. En ese momento, en vez de ser los temas ideológicos, serán los temas de nuestra inserción en el extranjero,
será el tema quizás de las grandes tecnológicas, de las redes, todo este proyecto de Argentina insertándose en los temas de las inteligencias artificial, etcétera. Bueno, vamos a ver que este ciclo está eminentemente activo. Obviamente, todo este proceso de deconstrucción ideológico está cerrándose. Luego tenemos el ciclo de Neptuno del año 93, que inició en el año 1993, y esto tiene que ver específicamente con el fenómeno de la convertibilidad. El ciclo de Neptuno-Urano del año 1993 tiene que ver específicamente con la convertibilidad. Este ciclo está sumamente activo en el 2025, ¿m? Tocando específicamente la casa 8 de el dinero o de las deudas, y vamos a ver el tema de la importancia de los endeudamientos y la similitud del momento actual, es decir, cómo el momento actual nos retrotrae de acuerdo a este ciclo de Neptuno-Urano, activando la casa 8 del endeudamiento, al ciclo que se inició en el año 93, que en ese momento lo hizo en conjunción a la luna de Argentina. Es decir, que todos los temas que abrió en ese momento, que Neptuno-Urano nos dio la sensación de una falsa libertad. Ahora les voy a leer específicamente lo que pasó en este periodo del año 1993. Es el año en el que el país creció el 8% y se redujo la desocupación. La convertibilidad frenó la inflación y la Argentina parece convertirse en el país de las maravillas. Aparece el fenómeno del consumismo. El fenómeno del consumismo es una de las consecuencias más sorpresivas y transformadoras en lo que se conoce como el modelo neoliberal, el famoso deme dos por uno, o todos los argentinos viajando al exterior. Cualquier similitud con la situación que se está generando actualmente no es pura coincidencia, es el ciclo de Neptuno-Urano. Tras haber superado la crisis hiperinflacionaria del año 1989 y controlado los índices de precio, la convertibilidad monetaria ideada por el ministro Cavallo ofreció un respiro para el consumo de las clases medias. Ahora se activa por sextil. Atención, es un aspecto donde todas esas ideas que están en el inconsciente colectivo se activan. Activado puntualmente varias veces este ciclo. El otro ciclo que les comenté recién es el ciclo de Quirón-Plutón, ¿sí? Este ciclo que se había iniciado en 29 de diciembre de 1999 a 11 grados de Sagitario, es decir, que se inició en la casa 2 del dinero, ¿sí? Eh, en el punto medio entre Urano y el nodo sur, en la casa 2 del dinero de Argentina, concluye en el año 2069 a 2 grados de Aries en la casa 6. O sea, todos los inicios van a concluir nuevamente a la casa 6. Esto es muy importante porque los argentinos conocemos que a partir del año 1999 se empezó a gestar una fuga de dinero por algunas fallas en las leyes de entidades financieras, la ley de entidades financieras y la regulación del sistema bancario, por lo cual se generó una especie de, no, se generó un vaciamiento, una fuga de divisas. Esto va a originar el problema de la crisis del 2001, conocida por todos los argentinos, que
conjunto con otras crisis que se habían producido en el exterior, van a producir que los argentinos no podían retirar su dinero de los bancos. Esto generó una cólera colectiva Quirón-Plutón, ¿no? Plutón está en la casa 6 de la gente común, llamémoslo por ahora, ¿sí? De la clase media, de esos que trabajan de algo y ganan su dinero. Quirón, nuevamente, produce una herida en esta zona. Esa crisis financiera que se vivió tuvo consecuencias profundísimas en la estructuración de los pasajeros de la clase de la casa 2. Se profundizó la pobreza, el sistema financiero se quedó con el dinero de los ahorristas, existió una gran fuga de dinero previo al famoso corralito. Todo eso fue lo que aconteció con Quirón Plutón. Entonces, sigamos con las transparencias. Quirón Plutón, este ciclo está en fase creciente y está yendo a la cuadratura. Pay attention, ¿sí? Esto, como se inició en la casa 2 del dinero y está yendo a la cuadratura, ¿sí? Que se hará en la casa 5 de en la casa 4 de Argentina, entre 8 y 12 grados de Acuario, esto nuevamente va a tener impacto en la población. Es decir, vemos que hay una profunda resonancia de este momento actual con la convertibilidad y que también hay una resonancia con lo que aconteció con Quirón y Plutón en el 1999. Entonces acá algunas imágenes, pasamos de todo en ese periodo, ¿sí? Desde Saturno-Plutón en el año 1982, Guerra de Malvinas, las aspiraciones de Raúl Alfonsín, la vuelta a la democracia, el Pacto de Olivos, Saturno-Urano, cómo se impuso un cambio de gobierno entre Menem y Alfonsín decidió dejar su presidencia con anterioridad. Acá en Argentina lo que pasó fue que se saqueaban los supermercados, entonces empezó una crisis social importante frente a la hiperinflación. Tenemos la convertibilidad y finalmente vamos a tener la caída del gobierno de la Rúa, que pasa obviamente en el 2001, con las consecuencias que hoy todavía tenemos respecto a la transformación de la Casa 6, donde empezaron a emerger las organizaciones sociales. Hubo mucha organización para contener el desmadre que se había producido en lo social. No quiero profundizar demasiado en la historia, pero simplemente a mí no dejaba de asombrarme cuando preparaba estas predicciones, la relación que existe entre todos estos periodos que les acabo de mencionar y el momento actual. Vamos a ver ahora, de manera muy rápida, ¿sí? Esta es la carta natal de Argentina, que como dije inicialmente, no voy a, no voy a profundizar las cartas con los dibujos para que aquel que quiera escuchar pueda entender algo de lo que estamos hablando los astrólogos. Pero sí, esta es la carta natal de Argentina. Y acá quiero marcar algunas cosas. ¿Por dónde están transitando los transpersonales? Aclaro, una cosa son los ciclos, cuando dos planetas se encuentran, es como que tienen una conversación íntima de cómo van a manifestar esas energías y ahí tiene una correlación con eventos y esa conversación que tuvieron va pasando etapas, ¿sí?
esas etapas, van teniendo conversaciones o recuerdos favorables de cómo activar eso que conversaron, o alguno dice, no, ya no me gusta tanto lo que acordamos y entra un poco en conflicto, y finalmente cuando van a hacer una oposición ven de frente qué están construyendo. Bueno, este ciclo es una cosa, y otro tema es por dónde transita un arquetipo, por qué área de experiencia va a transitar. Acá me limité a colocarles los números de lo que se llaman las casas en astrología, ¿sí? Para que comprendan, no voy a hacer referencia a todas las casas. Hay, por ahí hay algún video específico cuando hablé del ser argentino. Entonces, vamos a ver Plutón. Quiero destacar que Plutón ingresa a la Casa 1 de Argentina en el año 1981, 1981-82, es muy lento. Y esto determina que aquellos que pueden pensar que está en riesgo la democracia, no. La democracia vino para quedarse en Argentina. Los tránsitos que teníamos en el momento en el que se producen esa serie de eventos, de la caída del gobierno militar, con la guerra de Malvinas, con la vuelta a la democracia, etcétera, 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 tienen un carácter fundante. Entonces, no es eso de lo que estamos hablando. Sí que luego, acá vemos que desde 1964, cuando los militares suben al poder a través de Onganía, que acabo de explicarlo, hasta 1981, 1982 va a ser el periodo oscuro de Argentina, con muchos tránsitos sobre la casa 12, que es la casa del karma, del inconsciente colectivo, las cosas ocultas, etcétera. Que la casa 12 obviamente es opuesta a esta casa 6 que tenemos, de la que vamos a hablar para estas predicciones para Argentina. Plutón está transitando por la casa 4 que tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con nuestras tradiciones, tiene que ver también en gran parte con los recursos naturales, se complementa con alguna otra casa, pero básicamente con lo que está debajo de la tierra. Vemos que Plutón, desde el año 2017, cuando ya estaba Macri, está en la casa, entra a la casa 4. No por casualidad, en el 2018 nos volvemos a endeudar. El pueblo vuelve a tener un gran endeudamiento con el Fondo Monetario. El tránsito de Plutón transformando, Plutón enfrentándonos a procesos de sometimiento, Plutón enfrentándonos a ponernos de rodillas, Plutón, que estuvo transitando por Acuario, perdón, por Capricornio, ahora entró a Acuario, que lo vamos a ver. Está transitando por la casa 4 hasta el 2031. Es decir, que este proceso de transformación ya empezaremos a ver la forma definitiva en la que se transformó la nación argentina. Cuando digo nación, me refiero al pueblo que habita este territorio argentino, a su territorio y a sus habitantes. Entonces eh, tenemos todavía un trecho largo. Lo importante de este Plutón transitando por la casa 4 van a ser los aspectos que hace. Y durante todo el 2025, Plutón va a estar simplemente transitando poquitos grados, es muy lento, y va a estar en cuadratura con Júpiter. Esta cuadratura con Júpiter, pensemos que Júpiter rige la casa 3 de los acuerdos, también rige la casa 9 del extranjero, tiene mucha relación Júpiter en Escorpio
con este tema de que los argentinos pasamos megacrisis y siempre caemos parados, tiene que ver con la tendencia a las cuestiones ocultas y a la corrupción, que va a ser un tema que está ahora, pero también tiene que ver con las riquezas ocultas. Y esto es lo que Plutón está trayendo a la superficie. Los acuerdos que se están haciendo sobre los recursos naturales tienen que ver con justamente esta cuadratura de Júpiter-Plutón. Ahora vamos a ir a por dónde está transitando Neptuno. Neptuno, ¿qué va a hacer en un área determinada? A Neptuno se lo siente más cuando hace algún aspecto en particular. Lo cierto es que Neptuno actúa muy lentamente, disolviendo, ¿sí?, las fronteras de esos entendimientos que le daban forma a algún área específica. Inicia su tránsito Neptuno por la casa 6 de Argentina en el 2019. En el 2019, antes de la pandemia y nuevamente las promesas incumplidas de los gobiernos respecto a su máximo compromiso, había dicho el señor Alberto Fernández, era la eliminación, la reducción de la pobreza, esa era su causa. Los engaños, ¿no? Los engaños, las promesas incumplidas, los espejitos de colores. Bueno, todo eso está pasando por los habitantes de la Casa 6, que luego nos detendremos a analizar detenidamente el tema de aquellos habitantes de la Casa 6. Lo importante de los tránsitos es que inicia el año transitando por Piscis, junto a Lilith, o sea, hay un estado de exacerbación de las ilusiones, exacerbación de las fantasías. Este es el momento que estamos atravesando con Neptuno, habiendo pasado por Plutón y por Lilith. Cuando Neptuno toca a Plutón, podemos ser engañados por el poder, podemos ser engañados por personas que detentan el poder del manejo del inconsciente colectivo, porque Plutón se refiere al inconsciente colectivo. Pero la cosa se pone distinta en el año 2025 porque Neptuno hace su primer ingreso a Aries. Y ya Neptuno, que es regente de Piscis, imaginemos que está en su propia agua, o sea, en sus aguas piscianas. Ahora va a pasar a Aries. Haré referencia específica a los posibles acontecimientos que este pasaje implique. También luego sale del 2005 en Piscis también, porque hace un toque por Aries. Vamos a ver las implicancias. Entonces, Neptuno, ¿sí?, los espejitos de colores, están pasando desde el 2019 al 2036 por la casa 6 de Argentina, siendo que Neptuno, perdón, siendo que Neptuno, siempre nos tenemos que fijar, que activa la casa 6, pero ¿de dónde viene Neptuno? Nuestras fantasías respecto al dinero, respecto a que cuando viene un poquito de buena onda, enseguida tenemos grandes fantasías respecto a lo que hacer. Hacernos millonarios en, en pocos meses, comprando criptomonedas que dan saltos espectaculares o haciendo estos esquemas Ponzi donde puedo ganar 8 o 10% en dólares por mes. Este tipo de fantasías, incluso los engaños. Me encanta un programa que hay de Graña los domingos, donde hacen investigación periodística y siempre están viendo las estafas que se hacen. Cuando uno entrega dinero
para conseguir una oferta de algún buen coche, siempre se especula con obtener algún beneficio donde en definitiva luego se activa Plutón. Hay que estar muy atentos porque cada vez que vienen las fantasías neptunianas, detrás de la bruma viene el señor de los mundos, Plutón. Entonces, vamos a tener que siempre los temas van a ser referidos a la casa de donde se viene. Lo mismo vale para el tránsito de Plutón sobre la casa 4, donde si Plutón está transitando por la casa 4, el pueblo trae los temas de casa 6, que es de alguna manera si el pueblo va a ser sometido, Plutón en la casa 6, o va a ser expropiado el pueblo de sus recursos naturales o de sus riquezas. ¿Sí? Vamos a continuar con Urano. Urano está transitando, no voy a hacer referencia a todas las casas anteriores, los puse para los inquietos que quieran saber y les gusta la historia de ver cómo veníamos acá, pero lo interesante es que Urano en el año 2018 entró a transitar por la casa 7. La casa 7 tiene que ver con nuestros vínculos con los socios, el cambio de socios, ¿sí? Dentro de los cambios más relevantes del 2018 fue que volvimos a ser socios. El FMI dio uno de los préstamos más grandes donde en vez de ser deudores nos empezamos a transformar en socios. No se le puede caer a Argentina al FMI. Bueno, y aparte otros socios que empezaron a aparecer en Argentina. Entonces, este ciclo termina ahora. Hay, recuerdo durante la presidencia de Macri, la importancia que le dio a que Argentina fuera anfitriona de distintos eventos de extranjeros. La relación con el extranjero se cambió bastante. Urano también nos remite a los temas de la casa 2. Es decir, la casa 2, Urano en casa 2, es más o menos como un jugador compulsivo. Espera que un golpe de suerte lo haga millonario, ¿sí? O que el cambio de las condiciones de la tasa de Estados Unidos le haga más pagable la deuda. Es decir, vive esperando aquellos imprevistos o, obviamente, en esas apuestas que se hacen, evidentemente en general se pierde, ¿sí? Más si tenemos a Saturno en la casa 5 de la identidad en Acuario. Saturno dice, no, la libertad bien entendida tiene que ser primero con responsabilidad, planificación, etcétera. Una luna en Capricornio, que sería planificar, ser austero, guardar los recursos, etcétera. Entonces, la condición de jugador timbero de Argentina estuvieron exacerbadas por su tránsito de la casa 7 a la casa 8 y ahora en el 2025 entra en la casa 8. O sea, que la timba, estas apuestas al endeudamiento, ¿sí? A los cambios de las condiciones de las deudas, va a estar sumamente activa. Urano más o menos tiene transita 7 años por signo, acá va a ser un poquito más. No coloqué, pero debe ser al 30-31 que sale de la casa 8. Bueno, vamos a tener tránsitos muy importantes de Urano transitando por la casa 7, primero porque va a pasar de la 7 a la 8, va a ingresar a Géminis, va a retroceder. Bueno, lo vamos a ir viendo ahora. Me faltaba Quirón, ¿sí? Quirón para mí es muy relevante porque primero, Quirón es regente de la casa 12 en Virgo. Yo le doy a Quirón doble regencia, la regencia de Virgo y la regencia de Sagitario.
Quirón, rigiendo su casa opuesta, Quirón está en Argentina natal, en la casa 6 nuevamente. Estos habitantes de la clase popular, la clase herida, la clase excluida, los abandonados, y también a veces un poquito, ¿no? Un poquito perezosos, un poquito infantiles, etcétera. Muchas cosas para hablar de la idiosincrasia y cómo se ha gestado la población de Argentina. Y cuando me refiero a esto, no me refiero a las oligarquías, que estos representarían otras áreas de la carta. Entonces, en particular, vemos que Quirón va a regir la casa 12 de Argentina, donde se genera, es la casa del inconsciente colectivo. Por eso, a veces Virgo no solo tiene obsesiones, sino que a veces tiene, digamos, comportamientos un poco aniñados, como con temerosos, ¿no? Quizás en el futuro las cosas vayan mal, entonces disfrutemos hoy. Y hay como siempre alguna sombra de miseria posible en el inconsciente de este Quirón que está en la casa 6 de Argentina. Entonces, Quirón es muy importante. He hecho un video específico de Quirón por la casa de Argentina y los eventos que dispara Quirón. Estuvo transitando por la casa 6 desde el 2015, ¿sí? Desde el 2015, con la asunción de Macri, venía transitando por la casa 5, ¿no? Este, sería para hablar lo que aconteció en la casa 5 con el gobierno anterior y la problemática de las ideologías, cómo gestó lo que actualmente estamos viviendo, pero sería otro tema. La casa 6, que inició en el 2015, va a terminar en junio del 2025 y ingresando definitivamente Quirón a la casa 7. Por donde transita Quirón, y hay que revisar las heridas, un Quirón en Piscis nos habla de la falta de autonomía, del sentimiento de disvalor, pero un Quirón en Aries, como ya está transitando, nos habla de las acciones incorrectas, de esos impulsos, las acciones que nos hieren o a través de las cuales provocamos heridas, y está todo en la casa 6. Las acciones que podrían provocarnos algún tipo de heridas están ahora en la casa 7. Esto se va a activar. O también la posibilidad de sanar nuestra relación con el mundo del dinero en Tauro, cuando ingrese a Tauro. Esto es un tema, lo que sí quería mencionar como fechas muy importantes, es que Quirón hará una cuadratura a la Luna el 20 de enero, bueno, y va a entrar a la casa 7. Vemos que todo está apuntando a un sector de la Carta de Argentina. La casa 4, el pueblo, los recursos naturales, nuestra historia. La casa 6, de la que vamos a hablar extensamente. Y el ingreso de Urano está marcando la casa 7, el cambio de nuestras relaciones de asociaciones, y la casa 8 del dinero. Y también Quirón está mostrando el tránsito por la casa 6, que va a terminar a mediados del 25 para entrar en la casa 7, donde todo lo vivido en la casa 6 adquiere nuevas formas de relaciones con los otros. Este es el periodo de los grandes tránsitos de los planetas lentos, ¿sí? Plutón unos 240 años, Neptuno unos 165, Urano 84 y Quirón 49 años tardan en hacer un retorno. Ahora quiero explorar en particular los temas relevantes. Lo he preparado a nivel de explicación de mis interpretaciones de todos los eventos que he analizado.
Aquí vamos a tener un pequeño resumen de los aspectos relevantes que están incidiendo en el 2025. Es muy importante desde el punto de vista de qué es lo que se está armando, es decir, qué hay en el sustrato profundo de los acontecimientos, saber dónde está transitando el sol progresado de Argentina. El sol progresado tarda 30 años en transitar un signo, es decir, que está desde el 2010, más o menos, ingresó al signo de Acuario, pero transitando por la casa 4. Lo que en definitiva hemos estado quizás en ese periodo nos ha permitido eh, preguntarnos qué entendemos por libertad. Sol en Acuario. Todo lo que tenga que ver con Acuario nos va a remitir a la casa 5 de Argentina. La casa 5 de Argentina tiene que ver con la identidad, con los jóvenes, con los juegos, con las finanzas tan activas en nuestro país, porque la casa 5 se relaciona con la casa 2 de las finanzas porque está Urano en la casa 2. Pero ahora, en este año en particular, el Sol progresado a mitad de Acuario ingresa a la casa 5, opuesto al Marte en Leo de Argentina. Marte, que es regente de la casa 7, que tiene que ver el Sol, se opone a Marte natal y Marte va a regir la casa 7, que tiene que ver con los tipos de acuerdos que nosotros realizamos, va a regir también el alma, la casa 2 del dinero propio y 3 la casa donde nosotros trabajamos la comunicación, la relación con hermanos, las ideologías entre la casa 3 y la 9, pero donde nosotros tenemos tantos temas en el ámbito comunicacional e ideológico, ¿no? Estas suertes de ideologías que se han gestado con Plutón transitando allá por la casa 3 con el kirchnerismo y la importancia que adquirió el tema ideológico en el periodo que estamos dejando. Ahora bien, este sol progresado es muy lento, va a tardar muchos años transitando por la casa 5, pero el hecho de que toque partir la casa 5 es como que habilita la construcción de los temas de casa 5. ¿Qué entendimientos tenemos nosotros de la libertad y la identidad? Es decir, nosotros tenemos Saturno en la casa 5. La casa 5, Saturno, que rige al pueblo, Saturno regente de Capricornio, está diciéndonos qué hacemos con la libertad en relación a nuestros recursos naturales, en relación a nuestra cultura, en relación a la seguridad de nuestro pueblo. Entonces, más allá de estas observaciones, lo importante es que entramos en un periodo solar de la casa 5, es decir, empieza a tomar forma realmente que ser argentino optaremos por ser, valga la redundancia. Entonces, este aspecto es muy importante, el hecho de que la emergencia de Milei se adjudicó mucho a la oposición del Sol progresado con la Luna que estaba transitando progresada por el signo de Leo. Esta oposición hizo que el pueblo estuviera dispuesto a buscar otros líderes. Pero ahora, si bien el Sol es lento, va a tardar mucho tiempo por la casa 5, la que es más veloz es la Luna. Y la Luna, progresada para este año, ingresa transitando a 28 grados de Leo. Este ingreso a 28 grados de Leo va a ir hasta el grado 30 el 15 de febrero del 2025.
Nosotros tenemos, la luna imprime un clima, ¿no? El clima, todos sabemos las encuestas favorables que tiene este guerrero que se expresa en el presidente Milei. Y esta impronta, ¿sí? De encontrar nuevos líderes, de este clima también de enfrentamientos, de autocentramiento, de la individualidad. Pero atención, la luna siempre representa el clima del pueblo también, ¿no? Nos remite al clima lunar. Ahora bien, lo importante es que esta luna, el 15 de febrero, ingresa a Virgo y hay cambio de clima. Cuando la luna ingresa a Virgo, la luna puede preguntarse, ¿y qué pasó con aquellas cosas que quería? Y no fue así, ¿no? Se enfrenta con las restricciones, con las limitaciones, con la necesidad de tener cierta constancia, paciencia, ritmos, y no es el mismo clima que una luna en fuego, en Leo, y me refiero al clima del pueblo. Veremos entonces cómo ya acá hay un indicador muy importante de cambio de clima respecto a cómo estamos registrando, cómo el pueblo en su conjunto está registrando este liderazgo. La luna va a transitar por Virgo por la casa 11. ¿Qué pasó con estos proyectos? También se va a sentir probablemente como dejada de lado por la casa 5 y 11, que también representa a nuestros senadores y a los diputados. Veremos esto cómo incide. Esta nota de la luna progresada y sol progresado nos pone en actividad tanto del clima social como de qué se trata la instancia que estamos atravesando de sol progresado por la casa 5 de una definición o una construcción de una identidad del ser argentino. Entonces, vamos a ver este indicador. Ahora empezamos con otra serie de indicadores. La verdad que a medida que seguía levantando distintas configuraciones, no podía salir de mi asombro. Hay un indicador que es como un reloj. Se ha empezado a usar, lo han empezado a usar bastantes astrólogos ahora, y la verdad yo lo empecé a usar y es totalmente exacto, es realmente un reloj. Y cuando uno es el atacir, es un cálculo que se hace que nos habla de la relación entre Júpiter y Saturno. El Júpiter, que les dije que está en cuadratura con Plutón, ¿no? Que tiene que ver primero con esta destrucción de ideales, Júpiter, los ideales, Júpiter donde nos expandimos, este tema de la existencia, insisto, de los recursos naturales, de la corrupción, etcétera. Y Saturno, en nuestro caso, tiene que ver con la casa 5 en Acuario. ¿Qué, ¿Cuántos aprendizajes tenemos que hacer respecto a lo que es ser genuinamente libres? Que la libertad no es ventajita, que la libertad no es sálvese quien pueda, que la libertad es primero, antes de ser libres, tenemos que poder ser responsables y tener una estructura propia. Y lo hablo en lo individual y también lo hablo en lo colectivo. Entonces también la libertad implica hacernos cargo de nosotros mismos. Está bien, vamos a ver luego esto cómo juega con el rol del Estado. Ese atacir, donde marca el ascendente, es tiempo de encontrar donde se van a manifestar eventos que tienen que ver tanto con Júpiter como Saturno, que implican un acomodamiento social. Ese acomodamiento social se da a 16 grados de Aries sobre la casa 6.
Hay muchos indicadores como Sol y Neptuno fuera de límites, Saturno en Leo partila la casa 11, o sea que esta nueva estructuración que se va a producir entre un Júpiter que tenemos, que sería como el gran benefactor en el ascendente, pero lo tenemos en Escorpio, con todas las implicancias que he comentado respecto a Júpiter en Escorpio. Y también a Saturno en la casa 5, ¿no? Entonces, todo esto, ¿qué proyecto se va a desarrollar que va a tener impacto en la casa 6? Cae en la casa 6, conjunción a Plutón natal. Y la luna llena, ¿sí? Se da partil a la casa 5 y 6. Con esto, simplemente antes de entrar en tanta indagación astrológica, quiero mostrarles cómo todos los indicadores nos dicen la casa 6. El eclipse que se va a dar el 29 del 3 se da a 9 grados de Aries, ¿no? En la casa 6. ¿Mm? El eclipse que se va a dar el 21 del 9, el 21 de septiembre, se da en Virgo, en la casa 12, la opuesta a la 6. A ver, qué de alguna manera, qué restricciones, qué cuestiones que no estaban del todo expresas respecto a quizás los temas que tienen que ver con lo colectivo. También lo colectivo implica los dominios del país, ¿no? Eh, en la casa 12 se suele ver a los terratenientes, es decir, los que tienen de alguna manera la propiedad de la tierra en un país, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo más asombroso para mí fue que cuando nosotros hacemos lo que se llaman los años solares, el año solar empieza en Aries. Cuando levanto las cartas del ingreso de Aries para Buenos Aires, y con Tucumán tiene a veces 1 o 2 graditos de diferencia, o sea que es lo mismo, el ascendente del ingreso del Sol en Aries se da a 17 grados de Piscis, al ingreso de la casa 6. Nosotros tenemos el ingreso del Sol en Aries, proponiéndonos un inicio, se da con ascendente en Aries, con todos los planetas de la casa del Sol y la casa 6 transitando por la casa 1. Es decir, que tiene una activación máxima la casa 6 para el año solar astrológico. Cuando hacemos la primera cuadratura, que es qué forma va a ir tomando este año solar, nos da que el ascendente está a 14 grados de Piscis, es decir, al límite de la casa 5 y 6. Luego, finalmente, el cierre del año astrológico, para diciembre del 2025, se da con ascendente a 19 grados de Piscis. Es como increíble. El retorno del Sol, que se va a producir el 9 de julio del 2025, da con ascendente a 13 grados de Aries, en la casa 6. Bueno, aparte, en la casa 6 tenemos ya transitando el nodo por Aries, que va a pasar a Piscis, ¿sí? Haciendo conjunciones con Plutón en mayo del 2025, con Quirón en septiembre del 2025, y vamos a tener la conjunción de Neptuno-Saturno, que se inició hace 33 años, en junio y en el 20 y en febrero del 2026. Esos son las partiles, pero ya está enorme. Con esto, simplemente, para los inquietos en astrología, después cada uno levantará las cartas, hará sus cálculos,
E incluso, es más, yo he levantado las cartas, ¿sí? He levantado los ingresos lunares para todo y también el tema da para el asombro. Eso lo voy a ir dejando para cuando durante el año iremos desarrollando los temas específicos, ya más puntuales, de cada ingreso lunar y determinadas cosas puntuales que surgen de los ingresos lunares. Los ingresos lunares se producen cada 28 o 29 días y también el ciclo nos va marcando algunas cuestiones. Entonces, ahora voy a pasar a traducir esto, ¿sí? Primeramente, antes de pasar a los eventos, quiero hacer un detalle específico de qué temas trata los habitantes de la Casa 6. En la Casa 6 habitan todos los que prestamos servicio. La Casa 6 es análoga a la Casa de Virgo, pero en realidad nosotros iniciamos el viaje en el ascendente, cada casa tiene una función en nuestra vida. La Casa 6 tiene la función de procesar lo que esa entidad hace, ¿sí? Si nosotros, si es nuestra carta natal, en la casa 6 se la llama la casa de la salud, ¿no? Porque de alguna manera todo aquello que no podemos procesar, ¿sí? No pudimos procesar determinadas necesidades de acción en la vida, etcétera, terminamos enfermitos. Entonces, la casa 6 es la casa donde realizamos nuestro proceso digestivo con las cualidades que tenga cada uno en esa casa. El tema de Argentina es que en la casa de los procesos digestivos tiene a Neptuno, tiene, perdón, a Piscis, obviamente regido por Neptuno, que está en la casa 2 del dinero. Entonces, la forma que tiene Argentina de procesar es casi incomprensible, ¿sí? Donde se nos mezcla todo, se nos mezcla los enfrentamientos con uniones casi inexplicables. En nuestro país tenemos enfrentamientos por todo tipo de grupos que se nos ocurran, pero también tenemos a los judíos, los árabes y no sé qué otras, sefaradíes, todos conviviendo ya por el 11, una zona de la capital federal. Y así tantas situaciones que no se entienden, como sucede en los ámbitos de Neptuno. Tenemos formas sin bordes, sin límites, y siempre que está Neptuno aparece Plutón. Alguien toma esas imprecisiones y usa esa energía. Entonces, y también entonces tenemos a Plutón en la casa 6 como arquetipo para decir quiénes son los que detentan el poder. Y en Argentina pareciera una cosa menor que hay sindicalistas arraigados y atornillados a las sillas que tienen casas, mansiones, negocios, empresas, representando supuestamente a los trabajadores por a veces mínimos porcentajes o negociaciones con el gobierno. El grado de corrupción que se ha generado en esa casa 6, ¿sí? Lo mismo ha pasado con el manejo de la asistencia social, que los asistidos están en esa casa 6, pero aparecen los caciques, los que los manejan plutonianamente para sus fines, para generar confrontación y poder para tomar recursos del Estado. Es decir, porque acá tenemos corrupción para regalar, no solo en Plutón en casa 6, como estoy mencionando, en donde aparece una imprecisión, aparece Plutón. Esto es así, funciona de esta manera el circuito energético. La única forma de que no aparezca Neptuno es que tengamos un excelente Saturno. Y Saturno, como no sabe en nuestro caso, tiene que aprender cuáles son los límites de su libertad, porque le encanta probar experiencias novedosas,
o que le prometen algún cachito de la torta. Entonces tenemos corrupción y Neptuno tiene que ver con las finanzas, ¿sí? Neptuno tiene que ver con todo lo financiero y de hecho está rigiendo la casa 2. Entonces, tenemos una casa 6 re complicada. De hecho, es una de las casas, la casa 6 y la casa 12, la más grande en extensión de Argentina. Esa casa 6 se va haciendo con los que van llegando, ¿sí? Se hizo con las inmigraciones, con los primeros criollos, con la oligarquía, que hay que ver si está en casa 12, la oligarquía, la que detenta el poder de la que se ha distribuido las tierras en Argentina, las primeras familias. Esto lo traté cuando traté a Quirón en el video de Quirón, ¿no? Las familias patricias. Entonces, todos los que prestan servicios, la policía, los bomberos, defensa civil, hospitales, docentes, oficinas públicas, servicios sanitarios, todas las empresas y organizaciones que asisten a la salud. Estoy marcando esto específicamente porque los eventos vienen por este lado, ¿sí? Entonces, todos los servicios de asistencia, seguridad pública, las emergencias sanitarias por epidemias, catástrofes, comedores populares, emergencias poblacionales de cualquier tipo. Los empleados públicos, los activos, los pasivos, los informales, los cuentapropistas, toda la clase obrera. También las cooperativas, los que gestionan a estos grupos, ¿sí? Que no son los grupos empresarios, sino cooperativas, mutuales, ONG, organizaciones comunitarias, barriales. Todo lo que se ocupan también del bienestar ambiental, atmosférico, contaminación, las casas se van relacionando, porque todo esto tiene que ver con nuestra casa 4 de los recursos naturales. Mm, bueno, junto con la casa 4 se refiere a quienes trabajan la tierra también, ¿no? Las reservas naturales, los parques, los factores de polución, el Ministerio de Recursos Naturales, obviamente que el Ministerio de Salud, educación. La educación tiene que ver con la casa 5, con los jóvenes, y ahí, bueno, cada casa se va viendo relacionada con otra. Y toda otra nueva categoría que aparezca, ¿sí? Como inmigrantes, cabecitas negras, colimbas, provinciano, peón, vagabundo, ahora que vamos a tener el tapete, la ley del servicio militar, tomando lo que aconteció del ciclo de Onganía. La emergencia de emprendedores independientes y tecnológicos, que va a ser uno de los temas por esta activación de la Casa 5, ocupan parte de esta casa por las relaciones que pueden tener laborales o las legislaciones y parte la Casa 5. El tema de los emprendedores va a ser un tema afortunadamente en desarrollo. Esto es para ver los contenidos de quienes habitan la Casa 6. Entonces ahora vayamos a los eventos. ¿Qué temas van a estar sobre el tapete en el 2025? Dicho para público, digamos, expresado como síntesis. Seguramente me olvido un montón más. Primero, las intensas negociaciones por los recursos naturales, por lo que comenté, estamos con la cuadratura Júpiter-Plutón todo el año y también los temas de corrupción. No es casualidad que haya aparecido el tema de este senador Grueber, el caso de Ritondo, un político muy afianzado en uno de los partidos políticos, el PRO, que también es un socio del gobierno actual, que estaba por ser eh, el jefe de la Cámara de Diputados. Era un personaje central en la política. Y ahora aparece una investigación que da propiedades no declaradas por millones en el exterior, ¿no? En connivencia con su mujer. Ese tipo de situaciones es muy frecuente. A Ritondo porque lo engancharon.
Pero si empezamos a devanar por qué viven como viven los políticos, por qué tienen casa, por qué casas, mansiones, eh, digo, si bien los sueldos son altos, excesivamente altos, este, un senador ahora está ganando, este mes cobró 12 millones, que sería como $12.000, en tanto una jubilación está $300. Entonces, el tema de la corrupción va a ser uno de los temas que se va a poner sobre el tapete, porque va a cambiar el clima de la población y va a ser uno de los temas. Nuevos habitantes para la Casa 6, va a haber emprendedores, extranjeros, colimbas, y no me imagino que va a haber nuevos habitantes para la Casa 6. Seguimos. Todo el año tiene ecos del año 1966 del gobierno de Onganía. Uno de los lemas del gobierno de Onganía era ley, orden y organización, con un rígido esquema de valores. Y ya les comenté lo que pensaba de los homosexuales, de cualquier diferente. Revisando las cartas que iremos desplegando en futuras conversaciones, porque si no esta sería extensísima si nos metemos en las cartas de las personas involucradas en los eventos, pero me llamó muchísimo la atención la afinidad que tiene Villarroel con estos eventos del 1966. No desconocemos su postura de patria, familia y no sé qué más, digamos, muy conservadora, muy distante en algún punto de lo que se supone que Milei podría tener como, digamos, como valores. Uno de los temas relevantes del año va a ser que emergen personajes desconocidos que representan fuerzas del inconsciente colectivo. Mi apreciación mirando las distintas configuraciones no es que va a haber eventos masivos al estilo 2001, sino va a haber situaciones que sean detonantes y que movilicen el inconsciente colectivo, generando una difusión y un poner sobre la mesa qué es lo que está pasando en la Casa 6. Recordemos que en la Casa 6 se ha recortado, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con los ministerios que apoyaban las diferencias. Más allá de la opinión que uno tuviera sobre este tema, se ha derogado totalmente el Ministerio de Desarrollo Humano, que más allá de la obvia implementación del faraónico Estado argentino corrupto, que por eso estamos en esta instancia, con toda razón se creaba el ministerio simplemente para seguir que quien agarraba la torta se compraba un poco de dulce de leche. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, si bien esto ha acontecido, lo cierto es que existen derechos en esta instancia de la humanidad que están siendo también avasallados conjuntamente con la estructura de corrupción. Entonces, van a emerger personajes desconocidos. Ejemplo, que alguien se encadene al obelisco, ¿sí? O pase un caso de altísimo impacto por falta de atención de niños. Ejemplo. Otro tema, aparece algún argentino o argentina que alcanza un protagonismo inesperado. Desconozco por qué justamente será inesperado. Obviamente todo el año por los ingresos que tenemos, que no me voy a extender,
de los planetas, de Júpiter, Saturno, ¿sí? Neptuno y Urano, todos cambiando de signo y moviéndose, ya lo iremos tratando en particular, hay muchas marchas y contramarchas. El tema del crecimiento de la deuda por distintos factores, va a haber crecimiento de deuda exorbitantemente, fuga de divisas por excesivo consumos al exterior y especulación financiera. Recordemos que está activo en sextil el ciclo de Neptuno-Urano de Caballo, ¿sí? Los argentinos, en vez de estar cuando esta plata dulce en dólares, ¿sí? Que acá Argentina se ha vuelto cara en dólares, entonces nos vamos al exterior, porque si se ha vuelto cara en dólares, ahorrate los dólares, ¿sí? Ya va a pasar esto. ¿Mm? Hay que, viendo estas predicciones, me venía a la mente una nota que escuché sobre el gobierno de Noruega. Ellos descubrieron petróleo en el año 1970 y se pusieron de acuerdo todos los políticos, que de hecho están todos de acuerdo en los lineamientos generales que siguen, no importa qué partido asuma el gobierno. Noruega es uno de los países con el más alto índice de ingreso per cápita y de bienestar de la población, con todas las necesidades cubiertas. Ellos dijeron que, uy, qué macana, tenemos semejante pozo petrolero. Entonces ahora quizás nos ponemos a gastar demasiado y generamos inflación. Entonces, lo que hicieron es un gran instrumento financiero, ¿sí? Y lo invierten en el mundo y solamente usan lo que les rinde ese fideicomiso, ese instrumento que crearon, que tiene como respaldo las reservas que ellos tienen, y van midiendo de cuánto sacan, cosa de no alterar la economía y no consumirse semejante capital que tienen. En Argentina, que tenemos vaca muerta, ahora estamos haciendo esta jugada con el dólar, de mantener el dólar bajo, apostando a que se va a pagar con más deuda o con los recursos que se generen de la extracción de la energía. O sea, ya nos estamos consumiendo, estamos incrementando la deuda y consumiéndonos los recursos naturales en vez de planificar el crecimiento del país, ya los estamos hipotecando para el pago de la fiesta. Bien, como puedo ser a lo mejor un poco, eh, parecer que estoy a favor o en contra, es el análisis de la historia de Argentina. Somos los argentinos, porque cada uno lo hace en su dimensión. Es común acá el tema de te agarran con una infracción de automovilística, o sea, ahora en ciertos lugares esto se ha mejorado, pero era habitual entregarle la documentación y debajo un billete. Y eso lo hace la mayoría. O la ventajita. Entonces, esto es lo que está, porque es la identidad, la idiosincrasia de Argentina. Claro que con una casa 6 de abandonados, los abandonados neptunianamente buscan cómo pilotearla. Bueno, tenemos un montón para arreglar. El otro gran tema que yo veo para este año es que hay un posible resurgimiento de la Unión Cívica Radical por los temas que le comenté que vienen del año 1992. Ella se fundó el 26 de junio del 91 y tiene el Sol en Cáncer, tiene Saturno en 5 y tiene a Júpiter pasando por el Sol y es Saturno. Bueno, una serie de elementos, no tengo la hora exacta, pero sí, sin hora, da que por tránsitos hay una activación, vamos a ver, dado que la Unión Cívica Radical, su nacimiento está muy relacionado
con los habitantes de la casa 6. Hay un tema muy importante que es que ¿qué pasará en este año? Está sujeto a cómo se resuelvan los temas de Casa 6 en el mes de abril del 2025. Ahora voy a hacer un adelanto respecto a los primeros 4 meses para dar precisiones, porque hay un punto de inflexión. O sea, vamos a ver, estos son los eventos que pueden aparecer como estando en agenda y que van a movilizar las cuestiones. Pero ahora les quiero mostrar específicamente los meses. Esto surge de una pequeña síntesis de las observaciones astrológicas y le he puesto un título como para ubicarnos. Enero, un intenso paseo por Narnia, ¿sí? Vamos a estar en un clima de verano, con gente viajando al exterior, dólar barato, ¿sí? Comprando por Amazon, yendo, cruzando la frontera, a Chile, a Paraguay, todo esto. Bien. El gobierno, eh, en una encrucijada, tiene Marte que está retrogradando por su medio cielo, entonces no queda Marte en Cáncer encima, retrogradando, no terminando de avanzar, queda en una encerrona de cómo resolver esto, ¿sí? Entonces, un poco mi observación es que durante enero hay mucha potencia, pero la pregunta es, ¿hacia dónde nos dirigimos? Desde el gobierno se inicia el año con temas económicos, obviamente, las negociaciones de deuda con el exterior, con marchas y contramarchas, ¿sí? Esperando la supuesta asunción de Trump, el supuesto línea de financiamiento, más endeudamiento del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Después la liquidación de cosecha, esto, lo otro, pero hay que mantener este esquema porque se ha quedado en una encerrona. Está activa la cuadratura Saturno-Júpiter que nos propone restringir lo superficial y el exceso de movimiento. Aquel argentino que lo entienda debería por ahí pensar, ¿sí? Que sería lindo guardarse unos dólares en vez de quemarlos en el exterior. El exceso de movimiento, va a haber exceso de crítica, hay una dispersión, ¿sí? En lo posible, habría que sujetar nuestros impulsos jupiterianos. Vamos a tener, acá le puse algunos de los tantos tránsitos que hay o aspectos. Marte se opone a Plutón exactamente el 3 de enero y Venus ingresa a Piscis en conjunción con la Luna, ¿no? Tanta capacidad de explosión, suerte que Marte está un poco lento, pero esto va juntando presión y Venus en conjunción con la Luna en Piscis va como, ay, ¿qué está pasando? Y empieza a, digamos, generarse. Recordemos que todavía la Luna está progresada por Leo. Saturno-Venus en conjunción a Quirón, ¿m? Vamos, vamos, y el Sol en conjunción a Plutón. Vamos cargando baterías, ¿sí? Mercurio, Luna, Plutón, bueno, el 28, hay muchos tránsitos por la casa 6. Vamos a febrero. Yo lo titulé Quiero mis juguetes. A partir de febrero, a partir de mediados de febrero cambia el clima popular. Como les dije, la luna a mitad de febrero entra en Virgo. Se hace consciente de las carencias y la falta de atención de la salud pública y la falta de atención en el grupo social que le competa. Hay un semisextil Saturno-Quirón que viene de 1966. Se puede estar pensando en medidas que afecten a algún gremio
y o discurso de discriminación y o servicio militar obligatorio que empieza a caldear el clima. El gobierno puede estar pensando en sorpresitas para los emprendedores tecnológicos o algún lío en redes sociales. Marte se estaciona sobre el sol del presidente 15 días. Thinking, el presidente pensando, ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo lo hago? Mejor que piense, porque ahora vamos a ver cómo viene específicamente marzo y abril. Bueno, acá les doy algunas conjunciones, o sea, ya hemos hablado de los aspectos, no quiero agobiar con aspectos astrológicos, simplemente marcar de qué va a ir cada uno de estos meses. En marzo se activa la bomba. ¿Se activa la bomba? Preguntamos. ¿Se activará o no se activará? Lo cierto es que se acumulan enojo, frustración y enfrentamientos. ¿Podría existir algún evento que impacte en lo colectivo, como les mencioné, eventos más bien de naturaleza individual o minigrupo a grandes manifestaciones como teníamos acostumbrados, lleno la avenida, la autopista Pueyrredón, que no se podía viajar? De esto nos olvidamos. El gobierno ha comprado suficiente armamento y trae como resonancia la época de Onganía, que fue una época de suma represión. Pero el gobierno está pensando la represión en términos de colectivo, como su lucha es contra las ideas de los comunistas, de los comunes, de Neptuno. No está pensando en términos de lo que implica un Plutón en Acuario en cuadratura con Júpiter. Entonces, puede haber una muerte, un acto de locura o una noticia que active el enojo y ponga en evidencia la imposibilidad de atender, por ejemplo, la salud, una catástrofe. Puede haber un evento que va más allá de la manifestación. ¿Qué tal si viene una epidemia o una afectación de una enfermedad colectiva y los sistemas de salud colapsan y nos pasa como cuando fue la pandemia en algunos países, la gente de colas muriéndose? Digo, hay eventos muy fuertes para, para marzo. Están los eclipses, ¿m? Pero si escucha o hay algún, digamos, admirador del presidente, eh, les digo, entre el 26 de marzo y el 16 de abril, el presidente, el gobierno tiene una hermosa ventana de tiempo para desactivar la bomba. Hay aspectos sumamente facilitados entre Marte, Venus, Mercurio y una serie de cosas. Este periodo es para desactivar la bomba, así que digo, a partir de aquí, en abril, vamos a estar extremadamente sensibles. O sea, el clima, ¿sí? Se sensibiliza y puede darse algún evento de alguien que se inmola, ¿no? Hay algo que emerge en el inconsciente colectivo. Mi ley es producto del inconsciente colectivo, como lo he tratado en el primer año de mi ley, que ustedes tienen en el video. Extrema sensibilidad con posibilidad de respuestas facilitadas por el Ejecutivo. Hasta mediados de mes podría responder favorablemente a los acontecimientos que muestran una profunda desprotección y abandono de los habitantes de Casa 6. De esta respuesta dependerá el tono del resto del año.
A fin de mes puede haber alboroto por financiamiento, ay, que conseguimos o que la economía se recalienta, hay algo ahí en el tema del orden de lo económico, donde siempre sabemos que salen ganando aquellos que apuestan a la timba financiera haciéndose estas carry trade. Y lo decimos con total naturalidad, que alguien puede ganar un 25% sin hacer nada, mientras otro no puede pagarse el medicamento. Entonces, dicho todo esto que había que decirlo, Neptuno obviamente ingresa a Aries y lo de la inmolación tiene que ver con Neptuno en Aries. Solemos hacer una mística de los actos arianos, ¿sí? También en abril se va a dar a fin de abril la nueva oposición de Marte-Plutón. Después de haber transitado todo esto, tenemos la capacidad de inmolarnos y hay una oposición Marte-Plutón, cuadratura al Sol, más todos los planetas, muchos planetas en Aries. Dicho esto, quiero terminar, ahora voy a después dar unas palabras finales, pero quiero darles mi mensaje para este año, ¿no? Mi profundo deseo para que la gran madre argentina encuentre los caminos para alcanzar los objetivos que nuestra nación se ha propuesto. Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Nos preparamos para cobijar en este bendito suelo a muchos hermanos del mundo. Ojalá las fuerzas del cielo iluminen con amor, empatía y honestidad a nuestros gobernantes. Mi deseo para ustedes es de fuerza, coraje, amor para este 2025. Bueno, estimados amigos y amigas, hasta acá ha llegado mi aporte al discernimiento para los tiempos venideros. Estaré siguiendo el tema durante el 2025. Vengo haciendo estudios de la Carta de Milei. Incluiré el estudio de algunos otros personajes relevantes de la política, e iré haciendo un acompañamiento más detallado y preciso durante el 2025. También el 2025 va a ser un momento muy especial para mí porque después de un largo recorrido estoy lanzando la formación para el abordaje de la astrología que propongo. Así que próximamente también tendrán noticias al respecto. Les pido que se suscriban si llegaron hasta aquí y les mando un gran cariño. Feliz 2025 con paz, paciencia y lo futuro será mejor. Les mando un gran cariño nuevamente. Chao, chao.